Reportaje. La intervención de la ultraderecha internacional en México, intensificada en noviembre de 2025, constituye un fenómeno que trasciende la coyuntura política y las operaciones rutinarias de influencia extranjera. Se trata de una maquinaria estructurada, con protagonistas visibles y agendas ocultas, que ha conseguido irrumpir en el debate social, electoral y cultural nacional con una eficacia poco antes vista y con una astucia digna de estudio. La historia de este episodio comienza con la llegada a México del polémico periodista español Javier Negre, líder de la derecha Diario, quien irrumpió en la escena mexicana sosteniendo credencial oficial como corresponsal en la Casa Blanca y desplegando una estrategia de comunicación transnacional que le permitió amplificar, desde suelo estadounidense, su denuncia contra el gobierno mexicano. Negre, lejos de ser un simple observador, se erigió como protagonista de una narrativa mediática que oculta, bajo la máscara de la defensa de valores democráticos, una agenda de desestabilización y de promoción de políticas ultraconservadoras. En su rueda de prensa transmitida desde la Casa Blanca, cuya acreditación provocó reacciones visibles en la prensa mexicana y en agencias internacionales, denunció amenazas y vinculó a la presidenta Claudia Sheinbaum con una estrategia de persecución mediática y política, presentándose a sí mismo como articulador involuntario de la masiva marcha de la generación Z. La respuesta en redes sociales fue inmediata, la controversia migró rápidamente de los periódicos digitales a los espacios de debate ciudadano y a grupos organizados en X, TikTok y Telegram, donde proliferaron tanto mensajes de apoyo como ataques de grupos nacionalistas y progresistas. La narrativa construida por Negre encontró eco y respaldo en sectores empresariales, consultores internacionales y figuras políticas vinculadas a la Atlas Network y a la Fundación FAES, presidida por José María Aznar. Las alianzas se expandieron más allá de la frontera, desembocando en una operación digital y audiovisual financiada desde nodos privados, con la misión de desacreditar a opositores, amplificar el miedo a la inseguridad y consolidar una imagen de México como un país en crisis permanente, víctima de la hegemonía radical de la izquierda. Paralelamente, la Embajada de Estados Unidos emitió una alerta de seguridad, argumentando riesgos de violencia en el contexto de las movilizaciones juveniles, lo que elevó el clima de inseguridad y abrió el debate sobre la legitimidad de la protesta y la presencia de intereses extranjeros en las calles mexicanas. La ofensiva mediática y política escaló a nuevas alturas con la intervención verbal de Cayetana Álvarez de Toledo, diputada española y figura emblemática del Partido Popular, quien en pleno Congreso reafirmó la narrativa de la deuda de gratitud de México hacia la conquista, llegando a calificar a los mexicas de caníbales. Estas declaraciones, amplificadas por los medios de comunicación y las redes sociales, desataron una oleada de condenas de historiadores, artistas, activistas y políticos que denunciaron el uso del racismo y de los estereotipos coloniales para legitimar posiciones excluyentes y alimentar una confrontación simbólica entre México y España. La reacción en territorio mexicano no tardó en manifestarse. Organizaciones civiles, colectivos de memoria histórica y usuarios de plataformas digitales se abocaron a defender la dignidad cultural de las civilizaciones originarias, exigiendo respeto y condenando, no solo el insulto, sino la lógica de manipulación que sostiene estas declaraciones contemporáneas. Es en este terreno donde la operación de la ultraderecha internacional encuentra su mayor resistencia, en el tejido crítico e informado de la sociedad mexicana, que rechaza la imposición del miedo y demanda explicaciones verídicas frente al despliegue de campañas de desinformación. La maquinaria comunicacional y política de la ultraderecha en México se sostiene en varios pilares. Por un lado, se manifiesta en la importación de modelos de polarización que ya han tenido éxito en otros países, especialmente en Europa del Este y en segmentos conservadores de Estados Unidos. Por otro, en la multiplicación de recursos tecnológicos, canales de difusión y financiamiento para acciones de propaganda, manipulación de tendencias, publicaciones audiovisuales virales y activación de cuentas en redes sociales que inciden en la percepción colectiva. El pilar más preocupante es la articulación directa entre actores internacionales y nacionales, visible en la formación de grupos estructurados para influir en decisiones legislativas, reformar políticas públicas, cooptar organismos autónomos y convertir el debate público en un territorio de confrontación permanente. Estos grupos encuentran resonancia en movimientos sociales que, en tiempos de crisis o incertidumbre,
buscan respuestas rápidas y narrativas que apelen a la nostalgia y la identidad nacional, a menudo en detrimento del pluralismo y la tolerancia. En medio de esta batalla informativa y simbólica, el gobierno federal ha optado por reforzar la institucionalidad y llamar a la templanza. Los mensajes oficiales insisten en la defensa de la memoria histórica, el valor de la democracia y la soberanía nacional frente a los intentos de manipulación y presión externa. La postura oficial contrasta con la agenda de criminalización de la protesta, endurecimiento de políticas migratorias y rechazo a cualquier iniciativa que promueva la diversidad y el debate abierto. La respuesta de los colectivos ciudadanos y periodísticos, por otro lado, se ha centrado en la investigación, el desmontaje de campañas falsas y la promoción de mecanismos de vigilancia social y denuncia activa. Las redes de periodistas, estudiantes y activistas se han articulado para proteger espacios de objetividad, exigir transparencia y rechazar la construcción de una opinión pública basada en el miedo y la polarización. En los últimos días, el debate sobre la intervención ultraderechista ha revelado el dilema central de la vida pública mexicana, cómo defender la pluralidad, la justicia y la memoria ante la presión de narrativas que buscan, no el diálogo, sino la imposición. Las respuestas no son sencillas, pero el proceso en marcha requiere una ciudadanía informada, actores críticos y un periodismo capaz de identificar, analizar y contrarrestar los vicios de la desinformación. El futuro inmediato de México está marcado por el desafío de distinguir entre la información veraz y las campañas de manipulación. Los enfrentamientos simbólicos y comunicativos son ahora tan determinantes como los procesos electorales. La penetración externa de la ultraderecha no solo afecta a la esfera política, sino la identidad cultural, el sentido histórico y la convivencia democrática, requiriendo de todos, medios, sociedad y Estado, una respuesta coordinada, reflexiva y comprometida. Los próximos meses serán decisivos. Lo que está en juego es la capacidad de reconocer y resistir la imposición del miedo y la mentira, de defender la autonomía de las instituciones y el poder de la memoria contra las tentaciones autoritarias. La información, siempre, sigue siendo poder.